A continuación, y para cerrar con broche de oro, recibimos al doctor Rodrigo de Vivero con la charla Alergias a las proteínas de leche de vaca, diagnóstico y tratamiento actual. Muchas gracias. Cierren la puerta porque ya no se puede salir más nadie de aquí. Bueno, primero que todo, agradecerles a todos su presencia, a los organizadores por la invitación a este gran evento. Y bueno, ¿cómo hago para pasar? La alergia a la proteína de la leche, ¿cuál? Con este pasa, adelante, atrás, señalas. Ok. Adelante, atrás, señalas. Listo. La alergia a la proteína de la leche de vaca es un tema que se ha mantenido vigente y de actualización constante durante los últimos 15 o 20 años. Es indudable que hay un sobrediagnóstico, así como se ven en las otras enfermedades que han expuesto los doctores que me han precedido, pero también es cierto que está incrementando la prevalencia. Y constantemente pues están haciendo revisiones y guías, y estas que aparecen aquí pues son de lo más reciente, incluso una de febrero del 2024, pero hay que decir una cosa, definitivamente estas guías no se les para mucha bola, ¿sí? Porque cuando veamos el desarrollo de ellas vemos que en la práctica no estamos haciendo lo que deberíamos hacer y eso es lo que más influye en el sobrediagnóstico. ¿A quién le apunto cuando...? ¿Allá? Gracias, a ti. Ya. Bueno, algunas cosas muy rápido porque creo que ya lo han oído varias veces. Alergia alimentaria mediada por IgE, no mediada por IgE. En pediatría, básicamente distinguirlo de las intolerancias a alimentos, sobre todo de la intolerancia a la lactosa. Prevalencia, miren la percepción. Creemos que hay alergias en un 10, 15 y a veces hasta en un 20%. Y cuando se hace realmente una prueba de provocación, vemos que la prevalencia en algunos sitios llega hasta el 3%. Cuando el niño está tomando proteína de leche de vaca. Y cuando el niño está tomando leche materna exclusiva, la prevalencia es entre 0,4 y 0,1 y 0,5%. Es raro una alergia a la proteína de la leche en el niño mayor de 1 año, ¿sí? Generalmente que va a hacer la alergia la hace entre los primeros 8 a 12 semanas. Ya después es muy poco probable. Y esto para compararlo con las alergias a otros alimentos, en donde definitivamente la alergia a la proteína de la leche de vaca es la más frecuente en nuestro medio. En la historia clínica podemos encontrar un niño con alergia sin antecedentes familiares, pero ojo, si uno o los dos padres son alérgicos, la probabilidad aumenta y sobre todo si los hermanos también, si el hermano que le precede pues tiene eso. Ya se había mencionado la leche materna, todas las bondades y todos los atributos, pero parece que en prevención de la alergia a la proteína no tiene mucho efecto. Y de todos modos se recomienda todas las guías y toda la recomendación de la OMS durante los primeros 6 meses. Y en algunos sitios se ha cuantificado esto y el uso de fórmulas especializadas se ha incrementado en algunos entre 4 y otras hasta 15 veces más de lo esperado. Y eso lo vemos también en nuestro medio. Con muchísima frecuencia los niños están con fórmulas de aminoácidos, con fórmulas extensamente hidrolizadas. Bueno, de esto ya se han referido en las diferentes exposiciones. Esto es lo ideal, esto era hace mucho tiempo. Éramos, como dice el dicho, éramos felices y no lo sabíamos. Vivíamos en el campo, los animales y todo eso. Y ahora todo esto que ha venido ha hecho que la respuesta inmunológica cambie de TH1 a TH2 y definitivamente las enfermedades alérgicas e inmunológicas se han incrementado. Y mencionando lo del microbioma, ya aquí esto sería lo referente a una disbiosis, en todo lo que está implicado una alteración en el microbioma. Enfermedades alérgicas, enfermedades de tipo funcional, enfermedades psiquiátricas, en todo está incluido esto. Esto para mostrar las proteínas de la leche de vaca, tiene 2 componentes, el componente del suero y el componente de la caseína, las 2 son alergénicas, ¿sí? Y aquí les señalo la beta-galactoglobulina porque es la mayor proteína sérica de la leche de vaca que no la tienen el humano, ¿sí? Entonces por eso es de las que más reacción presenta. Las alergias a la proteína de la leche de vaca son de 2 tipos, unas mediadas por IgE, que aparecen dentro de las primeras 2 horas, y vemos todo este tipo de reacciones de las cuales se ha hablado mucho, y fíjense en las manifestaciones gastrointestinales, algunos síntomas que son muy frecuentes en un niño completamente sano. Y las no mediadas por IgE, que son las que se presentan entre las 2 y las 72 horas, también tenemos estas,
pero hay algunas que nos hablan de que hay un proceso inflamatorio y generalmente son la principal causa de remisión al gastroenterólogo, generalmente cuando el niño presenta sangrado digestivo de algún tipo. En el 25% hay más compromiso, hay más de comprometido más de un sistema, y estas que son no mediadas por IgE tienen mejor pronóstico. A pesar del sangrado y de lo dramático que eso, casi que el 100% de los niños al año no tienen ningún problema. Mientras que los que tienen mediada por IgE son los que se embarcan en la marcha alérgica, pues de la que ya se ha hablado también. Entonces, con las manifestaciones gastrointestinales, las más frecuentes, estas son las no mediadas por IgE. La más frecuente es la proctocolitis. Pueden ser unos casos dramáticos, así como estos, en algunas ocasiones lo hemos visto, en otros casos pueden ser estos, entonces hematoquesia, diarrea con moco y sangre o evacuación. El niño hace una deposición de una consistencia normal, pero tiene hilos o pintas de sangre. Generalmente se presenta en las primeras semanas y, como les decía, resuelve casi que al año, y de todos modos es un proceso benigno y autolimitado. Esto es lo diferente que ha salido con relación a la cantidad de guías que había antes, y es que en los casos leves, sin que haya compromiso de otros sistemas, en un niño sano y solo está recibiendo leche materna, no se recomienda ni siquiera hacer intervención a la madre. O sea, se observan más o menos durante un mes y la mayoría de esos casos leves deben resolver solo, porque se ha demostrado que la cantidad de proteína láctea que pasa a través de la leche materna no es capaz de desencadenar una respuesta inmunológica en el niño. Entonces, muchas veces no sirve de nada, en los casos leves, hacerle recomendaciones de suspensión a la madre. Si el niño está tomando fórmula, ya ahí sí habría que balancear bien la situación, pero igual podemos observarlo. Hay veces que llega la mamá y le muestra la foto, ahora que mencionaban lo de las fotos, porque le vio, lo dicen así, como en la punta de un alfiler de sangre. O sea, a ese niño en principio no hay que hacerle nada, ¿sí? A ese niño no podemos entrarle con todo independiente de lo que esté tomando. Ya en los casos severos, en donde hay una hematoquesia abundante o persistente, si está recibiendo leche materna exclusiva, se le hace restricción a la madre, y si está alimentado con fórmula, se inician las dietas de eliminación que vamos a hablar. Pero lo más importante aquí, y creo que es en lo que tenemos que insistir, y es lo que las guías siempre dicen y es lo que nunca hacemos, es someter a este niño a un reto. Los culpables de no hacer el reto no siempre somos los médicos, porque para una mamá es complicado también, después de que su niño sangró, que le dan una fórmula, se le quita el sangrado, decirle, vamos a darle para ver si sangra. Entonces, la mayoría no aceptan ese reto y esos niños se embarcan en todo el tratamiento de esto. Y hay una entidad, pero a veces fíjense que vemos pacientes que hacen todo el cuadro y los vemos en el control y por alguna razón nos comentan que está recibiendo fórmula normal, o sea, a base de proteína de leche de vaca, y el niño mejoró, ¿sí? Y hay una entidad que es la colitis eosinofílica transitoria y es literal, ¿sí? Entonces y la leche de vaca está implicado en esto, pero son casos que resuelven espontáneamente. Entonces, de pronto, ¿cuántos casos que estamos viendo pueden ser una colitis transitoria y nosotros la seguimos tratando como una alergia? La otra manifestación es el famoso FPIES o CEIPA. De esta entidad se está hablando relativamente hace poco, ¿sí? Y si nosotros vemos todo lo que hay aquí es un cuadro bien complejo. Pero lo básico y lo que nos debe alertar es que el cuadro clínico es de un vómito muy, muy severo que aparece en las siguientes 4 horas posterior a la ingestión, en este caso de la leche, pero cualquier alimento puede producirla y a cualquier edad. De pronto son los niños que la mamá nos dice cada vez que va a la pizzería termina en la urgencia, ¿sí? Porque hace unos cuadros demasiado severos y a veces pueden confundirse con una sepsis. Puede asociarse a diarrea con sangre, letargia, hipotermia, hipotensión, acidosis, y se sabe que no es un shock anafiláctico porque no hay compromiso respiratorio ni en piel. Entonces, fíjense, puede ser agudo, puede ser crónico, a veces hace la respuesta a un alimento, de pronto lo prueba y no le pasa nada, entonces esto realmente es un reto, pero como siempre debemos hacer una dieta de eliminación con estos casos. La esofagitis eosinofílica, también una entidad que se ha incrementado. Miren la incidencia, cómo ha incrementado en estos años, casi que se ha triplicado. Se sabe que es alérgico porque hay un antecedente de alergia en la gran mayoría de los pacientes. Se asocia a otras manifestaciones de alergia y mejora con la dieta de eliminación. Entonces, esta es una enfermedad alérgica en donde se implica la IgE también y mecanismos no IgE. Los síntomas
no son fáciles de distinguir, pero de pronto un paciente que tiene síntomas de reflujo que no responde a la terapia con inhibidor de bomba, podemos tenerlo en mente. Niños que se quejan de dolor retroesternal o que se quejan de disfagia, en esos debemos pensar en una esofagitis eosinofílica. ¿Qué hay que hacerle? Una endoscopia. Muchas veces encontramos unos datos, unos hallazgos que son de libro, como esto, como una traquealización o estos microabscesos de eosinófilos, pero a veces puede ser normal. Entonces, el diagnóstico nos lo hace la histología. Más de 15 eosinófilos por campo y la proteína de leche de vaca está implicada casi en entre 50 y 90%. Esto da para una charla exclusiva, pero la idea y debemos tener es que estos pacientes hay que tratarlos con las opciones que tengamos de dietas de eliminación, esteroides o biológicos, porque ellos, este proceso inflamatorio los lleva a una estenosis esofágica, ¿sí? No se asocia a malignidad, pero sí le altera la calidad de vida. Y es una entidad en donde están indicadas, de los pocos casos en donde está indicado de entrada la fórmula a base de aminoácidos. Los trastornos funcionales gastrointestinales en general tienen una prevalencia alta, casi el 25% de los niños pueden presentar alguna de estas, regurgitación, constipación, disquesia o cólico, muy frecuentes en los lactantes y que en algunos casos pueden ser indistinguibles entre el trastorno funcional y la alergia no mediada por inmunoglobulina E. ¿Cuándo debemos sospecharlo? Siempre la alergia es una enfermedad sistémica, ¿sí? Entonces siempre que o no siempre, pero si nosotros estamos pensando en una alergia, generalmente hay comprometido más de un sistema, ¿sí? Es raro, generalmente, es raro que alguna de estas en presentación única sea secundaria a una alergia. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo sospechamos, hacemos una dieta de eliminación, el paciente debe mejorar y si mejora, debemos también someterlo a una prueba de reto. Ya el doctor nos explicó todo lo que puede pasar cuando exponemos a estos pacientes y realmente vemos que la percepción es una y la realidad sigue siendo otra. Reflujo gastroesofágico. 50-70% de los lactantes a los 4 o 5 meses están regurgitando. La gran cantidad de niños esos que se les cambian las fórmulas pensando que es una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Y la mayoría son trastornos funcionales. Para esto obviamente tenemos que definir que el niño no tiene una enfermedad por reflujo, que es en los que pensaríamos que tiene una enfermedad alérgica como responsable de los síntomas. Es decir, un niño que no crece adecuadamente, que no se alimenta bien, que es irritable, en ese podemos pensar que es una alergia y de hecho las guías recomiendan antes que usaran inhibidores de bomba de protones utilizar fórmulas hipoalergénicas. Hay una cosa y es que estas fórmulas hipoalergénicas, como son proteínas hidrolizadas, grasas modificadas, no tienen mucha lactosa, de por sí mejoran los procesos digestivos, entonces es probable que el reflujo desaparezca no por el tratamiento antialérgico, sino por la constitución química de la fórmula. Irritabilidad, llanto incólico, prevalencia 20 a 25%. Habíamos dicho que la prevalencia de la alergia no llega ni al 3%, o sea, es mucho más frecuente que sea un cólico multifactorial. Entonces, igual, hay un componente psicosocial, orgánico, la alergia puede ser uno de esos, pero también lo primero que se hace es quitarle la proteína de la leche de vaca y la lactosa. Y los estudios no han mostrado evidencia que el cólico como única manifestación sea secundario a una alergia a la proteína de la leche de vaca. Constipación igual, es rarísimo, o sea, uno sabe que la leche de vaca produce constipación, sobre todo en los niños grandes, cuando toman excesivas cantidades y cuando además a esto le agregan cereales, que también es muy frecuente en nuestro medio. Entonces, eso se compacta mucho. Y lo que se entiende, o la fisiopatología que se entiende, es que el niño con alergia a la proteína de la leche de vaca hace una proctocolitis, hace una proctitis, hace una fisura, eso genera dolor y retiene las evacuaciones. Si estamos pensando en eso, el retirar la fórmula y reemplazarla por una fórmula hipoalergénica es una buena opción, pero lo mismo, siempre debemos hacer una prueba de provocación. Con relación al dolor abdominal funcional o el aumento en las infecciones, no se ha demostrado que tenga que ver nada, o por lo menos una relación directa con la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, esto realmente se puede volver un poco complejo a nivel de la consulta, de la atención primaria, del pediatra, y por eso desde hace como 10 años se tiene esta herramienta, ¿sí? Que es el COMIS, el famoso COMIS, en donde se puntúan los síntomas y de acuerdo a esto la posibilidad, o por lo menos nos alerta si el paciente
puede estar teniendo una enfermedad alérgica, no. Y lo mismo, o sea, se sustenta en que mientras más sistemas haya comprometido, la probabilidad de que sea alergia es mucho mayor. Entonces, un puntaje de 12, esto obviamente hay que llenarlo y chulearlo en la consulta para poder tener una idea, y un puntaje mayor de 12 nos sugiere que esa alergia igual podemos hacer todas las medidas del caso. Estas son algunas presentaciones, severa, no tanto, menos. Igual ocurre con las lesiones en piel. A veces hay unos eczemas que son muy severos, pero no todos los brotes que le salen a los niños pequeños, a los lactantes, son por alergia a la proteína de la leche de vaca y en principio no ameritan cambios de fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Primero, la alergia se puede producir, la sensibilización puede ocurrir por inhalación, que ya se había mencionado, por vía cutánea o por ingestión, ¿sí? Entonces, en un paciente que tiene síntomas sugestivos, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Una dieta de eliminación diagnóstica, ¿sí? Y en esto, ¿qué hacemos? Depende del tiempo. Como las reacciones por IgE son más rápidas y se resuelven más rápido, generalmente hacemos una dieta de eliminación de unas 2 semanas. Como las reacciones mediadas no por IgE, una proctocolitis no se va a curar en 2 semanas, entonces esperamos entre 4, incluso hasta 6 semanas. ¿Qué le hacemos mientras tanto? Usamos una fórmula extensamente hidrolizada, fueron las que se utilizaron desde el principio, pero acuérdense que esas fórmulas puede que un 10% no la toleren. Y en base a eso, en algunos sitios, algunos estudios han iniciado de una vez la fórmula a base de aminoácidos, es decir, para ir a la fija, ¿sí? Pero obviamente la fórmula a base de aminoácidos tiene más costos y finalmente lo que nosotros queremos es que el paciente adquiera una tolerancia y mientras más hidrolizada sea la fórmula, menos tolerancia vamos a adquirir. Entonces, esto se hace durante 2, dependiendo del tiempo, y debemos exponer al paciente. Le pongo la estrella porque esto es lo que no estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros exponemos al paciente y aparecen los síntomas, hacemos el diagnóstico de realmente una alergia a la proteína de la leche de vaca. Lo ideal es el doble ciego, placebo controlado, pero eso en la práctica es muy complicado y la prueba de reto oral abierta se ha aceptado como adecuada. Pero podemos ver que el paciente de pronto no presenta los síntomas, de pronto era una colitis eosinofílica transitoria o era otro tipo de reacción a otro elemento. Entonces, esta es la forma que deberíamos hacer en los pacientes. A veces nos llegan también pacientes con unos paneles de alergia y recordar que el tener una IgE positiva nos implica sensibilización, pero para nosotros hablar de alergia tiene que haber síntomas. O sea, alergia sintomática no hay, ¿sí? Entonces siempre debemos corroborar eso. Las dietas de eliminación. Bueno, ya les había mencionado lo infrecuente que es a través de la lactancia materna y que en los síntomas leves, ya lo habíamos dicho, y que muchos de estos síntomas, incluso el sangrado hasta en un 20% puede desaparecer espontáneamente. Si los síntomas persisten, se le hace restricción de la proteína de la leche de la vaca a la madre durante 2 a 4 semanas y retar a la madre, ¿sí? O sea, se le da el producto lácteo a la madre y se debe suplementar a la mamá pues, el calcio y la vitamina D. Si los síntomas son severos, considerar fórmula a base de aminoácidos extensamente hidrolizada y se le sugiere a la madre pues, que se extraiga la leche para en un futuro, en una semana, hacerle la prueba de reto y ver si se puede reiniciar. Si el niño está tomando fórmula, allí es donde utilizamos las fórmulas hipoalergénicas, que son aquellas que son toleradas por más del 90% de los niños alérgicos y son de diferentes orígenes, ¿sí? Hay unas que son a partir de la proteína de la leche de vaca, que sufre una serie de procesos químicos, térmicos, mecánicos, y en donde se va fragmentando la proteína hasta que se liberan y hasta que se llega a aminoácidos libres. Entonces, las fórmulas extensamente hidrolizadas pueden ser de suero o caseína, ninguna ha demostrado que sea mejor que la otra, cualquiera de las dos es muy buena. Y últimamente se está insistiendo en que si el paciente no tiene una enteropatía, no tienen por qué quitársele la lactosa. Lo que pasa es que a veces la confusión la tenemos entre si es una intolerancia a la lactosa, una alergia a la proteína, muchos síntomas en un niño que lleva tiempo sin recibir la fórmula, es probable que la sola lactosa pueda producirle alguna molestia. Y con relación a las fórmulas de aminoácidos está el step down, o sea, empezamos la dieta con lo máximo y si la tolera, al hacer la prueba de reto y sale negativa o sale positiva, podemos utilizar las fórmulas extensamente hidrolizadas.
Estas fórmulas de aminoácidos están indicadas en casos severos, anafilaxia, en el FPIES, alergias múltiples, esofagitis eosinofílica o en aquel paciente 10 hasta un 30% de las fórmulas extensamente hidrolizadas que no responden, podemos utilizarlas, ¿sí? Fórmulas a base de arroz, ya llevamos como 15 años con estas fórmulas, han demostrado que son muy efectivas, son tan efectivas como estas fórmulas extensamente hidrolizadas, y son una alternativa. Lo que sí no es una alternativa es para la fórmula de aminoácidos. O sea, si ya el paciente llegó a fórmula de aminoácidos, difícilmente la de arroz no va a resolver el problema. Siempre se ha hablado del arsénico, que si el contenido de arsénico de la fórmula de arroz, y resulta que todos los arroces y todo lo que comemos tienen arsénico, obviamente en cantidades aceptables y tolerables. Entonces, ya esto pues no es problema. La soya ha bajado bastante su uso, pero también es una muy buena fórmula, aunque también uno puede hacer alergia a la soya, ¿sí? Pero está indicada básicamente en aquellos niños que son mayores de 6 meses y cuando la alergia es mediada por IgE. Leches de otros mamíferos o bebidas a base de vegetales no están indicadas. Diagnóstico reto oral, la IgE total, ya se mencionó ellas. Esto lo quiero resaltar porque se han estado haciendo unas pruebas y unos paneles de 150, 200 alimentos en donde le miden inmunoglobulina G. Bueno, voy a decirlo esto delante de los inmunólogos, por ahí derecho, pero esto realmente no es para diagnosticar alergia. De hecho, tener IgG positiva casi que nos habla de tolerancia, ¿sí? Entonces, son unas pruebas costosas donde terminan con unas restricciones dietarias muy importantes. Calprotectina, alfa-1 antitripsina, que le gusta al doctor Pedro, no está indicada en estos casos para el diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar a un niño que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca? Las fórmulas terapéuticas deben darse por lo menos 6 meses y se debe hacer una prueba de reto entre los 9 y los 12 meses. Se ha visto que cualquiera de estas, el niño tiene un crecimiento adecuado, porque eso también es motivo de preocupación a veces. Alimentación complementaria, igual que en el niño sin alergia. Ya han hablado de los niños que le empiezan a dar huevo desde pequeño, el maní y todo eso, y se ha visto que eso disminuye la aparición de alergias posteriores. O sea, esto en los últimos años se ha liberado afortunadamente bastante. Fórmulas parcialmente hidrolizadas no están indicadas en el manejo, y que si no hay enteropatía, bueno, lo de la lactosa, prebióticos, probióticos, HOMS, la eficacia, a pesar de que incluso hay unas fórmulas que vienen con probióticos, ¿sí? Y que se ha visto, pero los estudios no son muy amplios ni no definen mucho, pero sí se ha visto que pueden acelerar la tolerancia. Nuevamente, las bebidas a base de vegetales no están indicadas y la inmunoterapia, pues esa se la dejamos a los alergólogos. ¿Qué hacemos cuando ya vamos a empezar? Hacemos lo que se llama la escalada láctea, ¿sí? Si ya el niño tiene 1 año y yo quiero ver qué ha pasado con eso, le empezamos a dar productos horneados. El calentar la leche cambia la configuración de los epítopes y es probable que sea un indicativo de que el paciente la va a tolerar o no. Que se come una galletita de leche todos los días, no va pasando nada, se va incrementando al yogur, al queso, hasta que empieza a tomar leche en cantidades progresivas. Entonces debemos hacer la escalada láctea. Prevención. Según las guías, no hay indicación de restricción dietaria a la madre durante el embarazo y la lactancia. Pro o simbióticos, L-PUFA y vitamina D tampoco tienen evidencia. El dar fórmulas hipoalergénicas para prevenir la alergia, probablemente lo que vamos a hacer es aplazarla, pero no previene el desarrollo de esto. Esto es interesante. Bueno, debe evitarse el consumo de proteína de leche de vaca durante los primeros días de vida. Creo que esto es lo único nuevo que hay de todo lo que les he dicho, ¿sí? Y la administración posterior de proteína de leche de vaca en el niño alimentado con leche materna puede prevenir la aparición de la alergia, ¿sí? ¿Qué es lo que esto de dónde sale? Hay un estudio, esto es en Japón, en donde a unos niños que siguieron, vieron que 31 recién nacidos que no recibieron proteína de leche de vaca antes del 3er día, no desarrollaron alergia, ¿sí? Pero de 431 que tomaron leche de vaca durante los primeros 3 días, el famoso biberón ese de las cunas y de las guarderías, y lo tomaron en esos primeros 3 días, y por el seguimiento, la liga de la leche, en fin, todo lo que hace que
que cojan un poco de temor y cómo van a seguir tomando esa leche, si puede con la leche materna. Miren lo que vieron, vieron los que se suspendía al mes, los que se suspendía a los 2 meses, los que se suspendía a los 3 meses y los que se suspendía a los 6 meses. Mientras más temprano se suspende la leche, más alergia terminaban haciendo. Entonces, y estas son unas cantidades de leche. Este moradito, es de 10 mililitros. Entonces parece que ya después que el niño probó la leche, el darle todos los días un poquito de leche, así sean 10, 15 mililitros, previene la aparición de alergia, ¿sí? No sé la posición de la Liga de la Leche, de verdad que eso no es para entrar en, pero por lo menos para prevenir alergia, esto es como para que no estigmaticemos tanto y para que no le demos tan duro a veces a las mamás, ¿sí? Que a veces la cogemos y le damos porque le están dando eventualmente una fórmula. Entonces, es ideal evitarla, pero si ya la tomó, es preferible para evitar la alergia a la proteína de la leche. Este es un estudio también muy similar, este sí fue prospectivo, en donde los padres decidían qué iban a hacer, ¿sí? En el anterior era retrospectivo, y vieron que había unos niños a quienes le daban básicamente leche materna, pero ocasionalmente tomaban proteína de leche de vaca, y otros que tomaban la leche de vaca en forma continua. También vieron que los casos de alergia por inmunoglobulina E, todas eran en el grupo 1, o sea, en los que casi no tomaban leche. Y en los que tomaban frecuentemente no desarrollaron alergia IgE. Y las no IgE, las FPE y esto eran similares en los dos grupos, pero de todos modos la frecuencia era mucho menor. Entonces, en conclusión, pues la alergia a la proteína de la leche de vaca es frecuente, pero de pronto no es tanto, ¿sí? Yo creo que nos falta centrarnos un poquito más y mirar el paciente, como decían ahí, en una forma holística, todas las manifestaciones que tiene. Muchos síntomas se confunden con trastornos funcionales en un niño completamente normal. Obvio, hay algunas manifestaciones que son graves. El niño puede hacer una anafilaxia, pero la otra gran mayoría resuelven sin dejar mayores secuelas. Las intervenciones nutricionales a la madre o las fórmulas terapéuticas en los casos moderados, cualquiera extensamente hidrolizada, arroz, soya o de aminoácidos. Y siempre, si queremos que esto se modifique, tenemos que hacer el reto oral. ¿Sí? Si no, seguiremos presentando lo mismo. Un diagnóstico inadecuado o positivo o negativo tiene repercusiones, ¿sí? Altera la calidad de vida de toda la familia, los costos, someter un niño a una dieta innecesaria, de pronto a carencias nutricionales, pero también un mal diagnóstico también le va a alterar la calidad de vida. Entonces debemos ser lo más ecuánimes en esto. Y lo otro es medidas extremas para evitar el contacto con la proteína de la leche. Esto lo ve uno en la práctica. Miran los remedios, la cantidad de micras que puede tener de algo y todos sabemos que si uno quiere hacer tolerancia, uno tiene que estar expuesto a algo de esas proteínas. De todas las fórmulas, la fórmula que más se demora para adquirir tolerancia es la fórmula base de aminoácidos, porque no hay con qué compararlo y el organismo no tiene que reconocer, y cuando se enfrenta a la proteína de la leche, pues no la va a reconocer. Entonces, bueno, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias.